Hola y muy buenos días, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida una vez más a esto que se llama Conociendo a Jesús. Un espacio creado para conocer a Jesucristo, para conocer sus enseñanzas y conocer la voluntad de Él para nuestras vidas. En el día de hoy quiero leer lo que dice el libro de Mateo, capítulo número 4 y versículo número 23. Inicia el versículo diciendo: y recorrió Jesús toda Galilea. Galilea era un sector, una ciudad muy popular en toda la región como tal que comprendía lo de Jerusalén, Judá. Era una ciudad muy central en todo lo que es el mapa de Israel como tal. Galilea fue uno de los lugares más importantes respecto al ministerio de Jesús. Jesús desempeñó mucho su ministerio en aquella ciudad, en aquel lugar. Recorrió toda Galilea, dice aquí la palabra. Y eso nos deja un principio bíblico para tu vida y para mi vida. Jesús en ese tiempo no tenía internet, no tenía medios de comunicación como la emisora, como un canal de televisión, no tenía tampoco imprenta, no habían volantes tratados, tampoco habían medios de transporte, pero Jesús caminó y absolutamente toda Galilea la recorrió. La Biblia registra que muchas veces Jesús caminaba por largas horas para trasladarse de un lugar a otro lugar. De hecho, Él haciéndose carne, también su cuerpo se cansaba. Lo vemos en alguna situación cuando Jesús iba por largas horas caminando y llegó a Samaria, y allí se sentó en un pozo, y dice la Biblia que se sentó porque estaba cansado. Y allí es cuando se encuentra con la mujer samaritana, y bueno, da lugar a toda la historia de la mujer samaritana. Pero registra la Biblia que Jesús se cansaba también. Jesús tenía unas largas horas de trabajo, de servicio. Bien extenuante era la agenda de Jesús. Durante el día predicaba, sanaba, libertaba, hacía muchas cosas. Muchos de esos días llegaba la noche y continuaba su agenda ministerial, porque ahora de pronto había terminado de predicar, de sanar y de libertar, pero continuaba un tiempo de oración que en muchas ocasiones le tardaba toda la noche, pasaba la noche en vela. O dormía poco, porque dice que muy de madrugada se levantaba a orar. Y al otro día, apenas amanecía, continuaba nuevamente predicando, enseñando. ¿Qué nos deja esto de principio? Esfuerzo por hacer las cosas de Dios. Jesús lo hizo. Jesús estaba sometido a un cuerpo físico, humano, pero se esforzó por hacer la obra de Dios, se esforzó por servirle a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: esforzarnos por hacer la obra de Dios, esforzarnos. No importa si hay internet, si hay televisión, radio, lo que sea. Jesús no tenía nada de esto, pero se esforzó por llevar la palabra de Dios. No importa si hay transporte, no hay transporte. Jesús no tenía nada de esas cosas. Esas son comodidades que hoy en día nosotros tenemos, que nos facilitan el trabajo. Pero Jesús no tenía absolutamente nada de estas cosas, y eso no le impidió ni le detuvo para Él hacer la obra que el Padre le había mandado a hacer. Su misión no fue frustrada ni detenida por la ausencia de esos medios. Jesús lo hizo, y todo radicó en el esfuerzo que Él tenía para hacer las cosas. Sigue diciendo que recorría pues toda Galilea, dice el versículo allí, y dice: enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué era la sinagoga? Un lugar en donde la gente se reunía para estudiar y leer la palabra de Dios. En el templo se realizaban sacrificios y otras funciones sacerdotales, pero en la sinagoga era el lugar en donde era más propicio estudiar la palabra de Dios, en donde incluso eran usadas a veces en ocasiones como escuelas para los niños, para que se les enseñara la ley de Dios desde muy temprana edad. Eso eran las sinagogas, era un lugar en donde se estudiaba la palabra de Dios, donde incluso se cantaban algunos salmos y demás. Y Jesús iba a esos lugares, a esas sinagogas, para enseñar la palabra de Dios. Entonces vemos a Jesús que camina por largas horas recorriendo toda Galilea, pero también no solamente camina, sino que también va a predicar en las sinagogas, y cualquiera que haya predicado o enseñado en alguna oportunidad sabrá que eso demanda estudiar la palabra, un tiempo de oración y otros factores más que de igual manera demandan un esfuerzo físico.
Y Jesús lo hacía. Jesús caminaba, iba a los lugares, iba a predicar. Jesús estaba de campaña en campaña, de lugar en lugar. Ese era el trabajo de Jesús. Nos muestra el esfuerzo y el buen trabajo que Jesucristo estaba haciendo. Y sigue diciendo que Jesús no solamente enseñaba en las sinagogas, sino que dice allí, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dice el versículo número 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vemos entonces que Jesús no solamente enseñó la palabra de Dios, sino que predicó la palabra, predicó el evangelio del reino. Y eso trajo como consecuencia muchos milagros, muchos prodigios y muchas señales. ¿Qué es lo que trae los milagros, prodigios y señales? No es la predicación de una charla motivacional, no es la predicación de cómo son mis hijos, de cómo es mi familia, de cómo fue mi vida, no. Es la palabra de Dios la que cambia una vida, es la palabra de Dios el verdadero alimento, es la palabra de Dios los verdaderos pastos que alimentan el rebaño de Dios. La palabra de Dios es ese pasto verde con el cual la iglesia debe de ser alimentada, con el cual tú y yo debemos de ser alimentados. A nosotros nos pueden predicar una charla motivacional, levantarnos el ánimo, pero no va a transformar nuestras vidas. La palabra de Dios sí nos transforma nuestra vida. Y eso era lo que predicaba Jesucristo. Jesucristo dice en la Biblia que enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino. Y eso trajo como consecuencia muchos milagros en todo el pueblo y en toda la gente que iba a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y es también lo que puede provocar en tu vida. Cuando tú escuchas la sana doctrina, la palabra de Dios, provoca en tu vida, al igual que en estas personas, milagros, señales y prodigios. Y dice algo interesante en el versículo 24, y es que se difundió su fama por toda Siria. Pero en el versículo 23 iniciamos leyendo que Jesús recorrió fue toda Galilea, no toda Siria. Eso nos sigue hablando del buen trabajo de Jesús. Para que usted se haga una idea de lo que es Galilea y de lo que es Siria, sencillamente en ubicación geográfica, imagínese una línea en el centro que representa el río Jordán, mar de Galilea. A su mano izquierda queda en la región de Galilea, y a su mano derecha queda toda la región de Siria. Vemos entonces que en la mano izquierda, donde está Galilea, fue en donde Jesús los recorrió todo y predicó en esas sinagogas y enseñó allí. Pero su fama no se quedó solamente allí, sino que se extendió por toda Siria, hablando del buen trabajo que él estaba haciendo. Su fama se extendió mucho más allá de donde él estaba trabajando. Y dice el versículo 25, algo también complementario a lo que le estoy diciendo, y es que le siguió mucha gente de Galilea, que fue la región en donde él la recorrió en este pasaje, pero no solamente de Galilea, sino que le siguió gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, que incluso no del otro lado del Jordán queda Siria. Entonces eso nos enseña y nos muestra el buen trabajo de Jesús. Jesucristo estaba haciendo un tan excelente trabajo que no solamente lo siguió la gente de donde él estaba trabajando, sino que lo vinieron a seguir gentes de todos los lugares. ¿Cuáles son los principios que hoy quiero resaltar para tu vida y para mi vida a nivel de aplicación? Primero, tenemos que hacer un buen trabajo para Jesucristo. A Jesucristo lo llamó Dios a servirle. Jesús se sometió al Padre y pues hizo la voluntad del Padre. Jesucristo era llamado por su Padre a cumplir una misión en la tierra. Hoy tú y yo somos llamados igualmente que Jesucristo por el Padre, por Dios, pero también por Jesucristo, porque Él es el que constituye sus servidores en la tierra, y sus ministerios y demás. Pero si Jesús nos muestra un modelo de cómo servir a Dios, que es con excelencia, tú y yo también tenemos que servirle a Dios con excelencia, con esfuerzo. Es el segundo principio, con excelencia, con esfuerzo. Eso traerá no que la gente nos siga a nosotros, sino que sigan a Jesucristo, porque ese es el objetivo de servirle a Dios, que la gente conozca a Jesucristo. Que la fama de Jesucristo se extienda no solamente en el lugar que estamos trabajando, sino que ocurra lo mismo que le pasó a Jesucristo, que estaba trabajando en un lugar, pero que su fama se extendió por otros lugares. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer y somos llamados a hacer.
trabajar en un lugar, pero que la fama de Jesucristo y el nombre de Jesucristo se extienda por todas partes. Y como consecuencia de eso, que le siga gente de todos los lugares, no a ti ni a mí, sino a Jesucristo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Son los principios bíblicos que nos enseñan estos 3 versículos que hoy pudimos leer. Y no solamente ello, sino que un principio más que quiero tal vez dejarte antes de despedir por hoy, es que Jesús recorrió toda Galilea. Y eso habla de que cuando Jesús trabaja en un lugar, quiere trabajar en todas las áreas de ese lugar. Si lo llevamos a una vida, si Jesús trabaja en tu vida, Él quiere trabajar en todas las áreas de tu vida, no solamente en un área de tu vida. No solamente Él quiere trabajar en el área de la salud en tu vida. Hay mucha gente que está pidiendo o buscando a Jesucristo por un milagro de sanidad. Y Jesucristo no solamente quiere tratar el área de la sanidad, Él quiere tratar el área de tu corazón, Él quiere tratar el área, el área sexual, Él quiere tratar el área financiera, Él quiere tratar absolutamente todas las áreas de tu vida. Porque Jesucristo no es un hombre, no es el Hijo de Dios solamente que quiere trabajar en una sola área, sino que Él quiere trabajar en absolutamente todas las áreas de tu vida. Eso es un principio que nos deja también este pasaje. Jesucristo recorrió absolutamente toda Galilea, y de la misma manera, si comienza a trabajar en tu vida, Él no se va a querer únicamente trabajar en una área de tu vida, Él va a querer trabajar en absolutamente todas las áreas de tu vida. Esos son los principios que estos 3 versículos en el día de hoy nos permiten aprender. Y pues nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama Conociendo a Jesús. Que Dios les bendiga.